Isaac, ¿cuál equipo es de ustedes? Que empiecen, entonces. Pop Constructores, sí, muy bien. Entonces, adelante, Pop Constructores. Bueno, ¿ya todos ven la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Ujú. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo les va a presentar el avance en el estudio de la capacidad vial de la autopista General Cañas. Esta presentación está basada con los aforos vehiculares que, que realizamos la semana que acaba de pasar y los datos del tránsito promedio diario del anuario de tránsito. Bueno, en el esquema de la presentación pueden observar que primero que seguimos para realizar el estudio. Luego, como toda investigación tiene sus limitaciones, más con la situación actual. Luego vamos a presentar un informe del tránsito promedio diario anual histórico acerca del comportamiento de la carretera en los últimos años, un análisis de los datos obtenidos en los aforos vehiculares y por último la curva de capacidad de algunas imágenes que obtuvimos durante la simulación. Bueno, una de las partes de la recolección de datos para este proyecto es la realización de aforos vehiculares. Se utilizaron dos cámaras localizadas en la provincia de Heredia, en el boliche del Real Cariari, y en la provincia de San José, en el sector Florentino Castro. Los aforos fueron realizados durante la semana pasada, desde el martes 12 de mayo hasta el domingo 17 de mayo. Se realizaron en periodos de 15 minutos, en la mañana de 7 a 7:15 am, en mediodía de 12:30 a 12:45 y en la noche de 6:30 a 6:45. Y se realizó el conteo de vehículos de las siguientes categorías: motos, automóviles, carga liviana, buses y carga pesada. Con la recolección de datos realizamos los siguientes gráficos: un gráfico sobre la composición vehicular, uno sobre el tránsito promedio diario con los datos de los aforos, un gráfico para comparar el flujo de vehículos a las horas establecidas, y un gráfico a la hora semanal que tuvo mayor flujo. Por último, se realizó una simulación para determinar la curva de capacidad de la General Cañas. Ujú. Como parte de las limitaciones que encontramos, fue que el sistema Sumo solo se puede simular con automóviles y buses. Después, había tiempo limitado para los aforos, ya que no se puede pasar todo el día, los 7 días de la semana, realizando los aforos. La restricción vehicular que hay en el país afecta el flujo vehicular en esta zona y a la hora de clasificar los camiones se hacía un poco difícil distribuirlos entre los diferentes ejes, ya que por la carga vehicular que había y la forma de marcar los, eh, distribuir los camiones, no se lograba distribuir por ejes. Bueno, aquí podemos observar cómo ha aumentado el tránsito promedio diario anual en esta carretera. Como se puede ver, en el 2019 ya es más del doble del tránsito que había en 1995. Y bueno, para efectos de estudio, en el sector Boliche Cariari solo hay datos del 2015 y el 2018. Ujú. Isaac, no le escucho. No tiene teléfono, no tiene micrófono apagado. Así que vuelva a hacer el Para, anterior. Ajá, bueno, ahí. ya.
Bueno, a continuación vamos a presentar los siguientes gráficos. El gráfico de composición vehicular, seguidamente el tránsito promedio diario calculado con datos de los aforos, uno sobre el flujo vehicular durante la semana a distintas horas y el de la hora semanal que tuvo más tránsito. Con lo de la composición vehicular se realizaron dos gráficos, uno de cada sector, ya sea del boliche Cariari o el sector Florentino Castro. Al final logramos notar que la composición vehicular varía muy poco entre ambos sectores. Esa conclusión lo que nos dice es que en el intercambio vehicular, el del Castella, ya sea la entrada o salida de vehículos tiene que ser muy parecida, porque la diferencia entre los gráficos es casi solo en vehículos normales, y también podemos ver que en estos sectores lo que menos transita son buses y camiones. Para poder calcular el tránsito promedio diario con los datos de los aforos que fueron realizados de 15 minutos, estos datos fueron multiplicados primero por 4 para tener un promedio de cuántos vehículos transitaban por hora. Después, con la utilización del factor horario, utilizamos el promedio de toda la semana de las 7 de la mañana y el factor horario era de 6.24%. Ahora, a la hora de multiplicar los datos obtenidos con esto, nos dieron un poco más nos dieron casi 40.000 carros, pero el tránsito registrado en el anuario de tránsito del MOP dan casi 90.000 autos. Esta diferencia la podemos entender por todas las limitaciones mencionadas por el compañero y por la situación actual que vive el país, donde lo que se está recomendando a todo el mundo es evitar salir a las calles y mantenerse en sus hogares. Bueno, en estas gráficas podemos observar las diferencias y similitudes entre los dos sectores durante toda la semana. En este caso podemos observar que en la mañana los dos sectores tienen un flujo mayor los días jueves y viernes y presentan un menor flujo vehicular el domingo. Después, en el aforo realizado al mediodía, el sector del boliche del Real Cariari tiene mayor flujo vehicular el viernes. En cambio, el sector de la Florentino Castro, los días que presentó mayor flujo fueron lunes y martes. También el día con menor flujo vehicular fue el domingo. Y por último, durante el último aforo vehicular de 6:30 a 6:45 en los dos sectores, el mayor flujo vehicular se presenta el viernes y el menor el domingo. Ahora, con respecto a las horas semanales con más tránsito, se puede ver que en el sector del boliche, como mencionó compañeros, a las 2:30 y las 12:45, con un promedio de 622 vehículos. Y en el sector de Florentino Castro es a las 7, con un promedio de 609 vehículos. A continuación vamos a presentar la curva de capacidad obtenida mediante las simulaciones y ciertas imágenes que reflejan algunos de los problemas que se pudieron notar durante esta simulación. Bueno, esta fue la curva que nosotros obtuvimos. Se puede observar que después de los 1500 automóviles empieza a caer en picada lo que es la velocidad. Esto se debe a un problema que se pudo notar en las simulaciones y que más adelante voy a mencionar. Como se puede notar, en la mayoría de la gráfica está en el nivel de servicio F. Bueno, en este caso, en la parte de la Castella, se puede ver que los carriles externos son los que van más lento. En esto de los colores, ¿verdad? El color rojo significa el carril que va más despacio
Y también se pudo observar que dependiendo de la capacidad vehicular, era muy difícil que los carros se incorporaran a la carretera por este desnivel. En cuanto a la rotonda, vimos otro problema, que era la dificultad de los carros de incorporarse a la carretera luego del puente Juan Pablo II, lo que hacía que los vehículos quedaran estacionados básicamente sobre la rotonda, impidiendo el paso de los vehículos que salían de la carretera y se dirigían hacia la Bruca. Esto provocaba grandes presas y esto es una de las situaciones por las cuales se empezó a presentar bajas velocidades promedio en la carretera. Eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los compañeros? También pueden aprovechar, ¿verdad? Los que si no han podido hacer mucho pueden preguntar cómo es que hicieron las cosas. La idea es de colaborar, ¿verdad? En ese proyecto que quizás no tienen mucho conocimiento. ¿No hay preguntas? Si no pregunto yo, es que no se pregunta siempre, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué es que cómo decidieron, si quiere pasen la presentación otra vez? O sea, ¿por qué, cómo decidieron eh, muestrear en esas horas y por qué 15 minutos? ¿Cuáles fueron los criterios que pensaron para hacerlo? O las consideraciones. Jorge tiene apagado el micrófono. Ajá. Bueno, en cuanto a lo de los 15 minutos, estuve viendo un estudio que hicieron en el TEC sobre la autopista Florencio del Castillo, donde realizaron algunos conteos manuales de 15 minutos. Y también me encontré una hoja acerca de la estudio de vías cantonales, donde hacían conteos manuales similares a los que realizamos, haciendo la misma clasificación, y también los dividieron en 15 minutos. Entonces pensamos que ese era un factor adecuado. Además, debido a que somos como solo 4 personas, hicimos los aforos, digamos, nos tocó realizar 9 aforos a cada persona. Entonces también se invirtió bastante tiempo y consideramos que ya media hora era mucho tiempo para realizarlos. Por las horas fue un supuesto de nosotros debido a las personas que se desplazan aún en estos tiempos a trabajar. Y al mediodía fue más que todo para ver si a esa hora cómo se comportaba, porque en las horas pico y uno las relaciona con la mañana y en la tarde, nada más. Entonces queríamos saber qué era lo que sucedía al mediodía, si habían menos vehículos, una cantidad parecida, o si íbamos a obtener una mayor cantidad de vehículos. Ok. Este, ustedes, digamos, compararon un poco, digamos, porque tomaron cantidad de vehículos y con eso ustedes estimaron el TPE, ¿verdad? Como tienen 3 horas, digamos, mañana, mediodía y noche, quizás después de estimar el TPE, no sé si ustedes pueden probar eh, igual con factores horarios, ¿verdad? Factores horarios, porcentaje de TPE en cada hora, ver cómo les están dando con respecto a esos porcentajes, la cantidad de vehículos que ustedes muestrearon en el mediodía y en la noche, ¿verdad? Digo yo, que pueden verificar a ver cómo anda. Y ustedes también contaron vehículos por ejes y todo eso, ¿verdad? ¿O cómo fue?
No, con los ejes no, porque dependiendo, digamos, si obteníamos 3.000 vehículos por hora, era una cantidad bien grande de vehículos y se nos dificultaba clasificar si era un camión de 2 ejes, 3 ejes o más ejes. Entonces, en la clasificación de, de carga pesada, metimos todos los camiones en una misma. Ok. ¿Y cómo simularon esos camiones si es que eso, digamos, por momento, de hecho se puede definir camión también en el software, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está simulando el flujo vehicular? Para las simulaciones nada más en los automóviles, los usamos como el que aparece en el documento de texto del simulador como passenger, y los demás vehículos, carga liviana, buses y carga pesada, los metimos en la clasificación de buses De buses. para efectos de simulación, ¿verdad? Ok. De hecho, si ustedes quieren ser más finos, ¿verdad? Eso es para todos grupos. Igual nada más tienen que ir a Google, ¿verdad? En Google pone Sumo y pone eh, definición de vehículos en inglés, ¿verdad? Vehicle definition. Ahí pueden encontrar cómo definir, ¿verdad? En vez de buses, pueden definir camiones, todo lo que sea, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren ya simularlo bien, ¿verdad? Con todos los vehículos, entonces pueden agregar, nada más copiar las líneas que ya existen, ¿verdad? De buses y los pega ahí mismo, más abajo. Y quizá hay que ajustar un poco hora de inicio y cambie categoría de clase de vehículo a camiones, ¿verdad? O carga pesada. Eso están definidos también en el software, nada más que no están definidos en el archivo de entrada, ¿verdad? Ok. Este, ustedes en los aforos, esas curvas de los aforos que ustedes presentaron para ver un toquecito, tal vez pueden pasar. Ajá, ok, ok. Ajá, estos, ok. Antes, desde el inicio, de las 7 de la mañana. Ok. O sea, el sector boliche y florentino para diferentes días. Ok, la escala en Y es diferente, ¿verdad? Entonces, está entrando. eh, ok, sí hay más vehículos, ¿verdad? En Florentino Castro, en todos esos días. ¿Cómo, cómo, cómo entonces estimaron el flujo vehicular que venían de la Castela con esa resta nada más de vehículos? Eh, ¿Tiene el micrófono apagado, Alejandro? Porque se acuerda que en la definición de flujo vehicular habían que, había que definir el origen, ¿verdad? Si es de Real Cariari o que entraba de la Castella. Entonces, ¿cómo hicieron en este caso? Bueno, Ujú. para la simulación, más que todo, como estos datos son atípicos, decidimos usar los que vienen en el anuario. Y bueno, se comparó también con algunos de los aforos y deducimos que en la Florentino Castro en ciertas horas hay más vehículos, entonces se le asignó a la Florentino Castro el 100% de los vehículos. Por la parte del boliche Cariari, representaría un 70% del total de vehículos, un rango entre 70 y 75% de los vehículos. Y como la única otra entrada a la autopista es por el sector de la Castella, entonces el otro 25% del flujo vehicular ingresaría a la carretera por ese sector. Que eso fue una hipótesis que ustedes hicieron, ¿verdad? Sí, debido a que como no hay otra entrada en la simulación, entonces eso fue lo que quedó mejor. Ok, ok. Entonces, siguiente diapositiva, siguiente para ver. Ok, vamos a ver. Antes, los dos anteriores. El de mediodía, ajá, esta. Ok, ajá.
Sí, esto de hecho me extrañó que en el mediodía, ven que en el mediodía hay más vehículos, bueno, casi en todos los días, ¿verdad? Hay más vehículos bueno, bueno, de hecho, bueno, quizás es viernes, ¿verdad? Jueves y viernes hay más vehículos que Florentino, también sábado domingo, ¿verdad? ¿Cómo pueden explicar esto que entran menos vehículos que los que salen? ¿Verdad? Florentino ya es al final, más bien al inicio de entrada menos vehículos. ¿Cómo pueden explicar esto? ¿Tiene el micrófono apagado, Jorge Isaac? Bueno, hay que considerar que los aforos se hacían a la misma vez, digamos. Una persona estaba viendo la cámara, este fue a las 12:30 en un sector y otro estaba en el otro sector a la misma hora haciendo el aforo. Ajá. Eso, digamos, entonces no eran los mismos vehículos los que estaban pasando en un punto y los que estaban pasando en el otro. Eso puede explicar tal vez alguna de las variaciones y que los aforos son solo de 15 minutos. Entonces, en verdad puede que hubiera algún cambio en el flujo vehicular un poco antes o un poco después de tomar los datos. Pero 15 minutos creo que sí llega bien los vehículos de Cagliari hasta Florentino, ¿no? O- Bueno, también de Calle Florentino y hay muchas carreteras, puede ser que, bueno, carreteras no, perdón, salidas. Entonces sí puede ser que alguno de los vehículos tomaran el intercambio vial de la Castela y entonces disminuyera el flujo vehicular. ok, sí puede ser que han salido, Profe, ¿verdad? Ujú. profe, ¿me Ajá, escucho? sí. Creo que también lo que se refería Isaac era que a la hora de los dos empezar al mismo tiempo, los automóviles que se están contabilizando en la Florentino Castro no se logran contabilizar en el boliche Cariari. Igual, cuando se está terminando el tiempo, los que logramos contabilizar en el boliche Cariari no se lograron contabilizar en la Florentino Castro debido a la distancia entre ambas cámaras. Ujú. Entonces, ¿cómo, digamos, qué recomendación pueden dar en este caso? Tal vez plantear una hipótesis del tiempo que puede transcurrir los vehículos para empezar los aforos con un destiempo. O sea, que empiece primero en el sector Boliche Carrari y un tiempo después en el sector Florentino Castro. Ok, ok, sí, me parece bien. Sí, es que uno puede estar, de hecho uno lo que hace es asumir que quizás dentro de esa hora el flujo sea constante, y lo cual quizás no es cierto, ¿verdad? Yo creo que puede ser que yo opino que quizás los flujos a estas horas muchos salen, ¿verdad? Como hay un intercambio y no estamos tomando en cuenta los flujos vehiculares que salen, ¿verdad? Entonces, pues es posible que muchos están saliendo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Aquí ya vuelve, ¿verdad? Bueno, más bien, aquí es igual, en la noche hay más, bueno, algunos días hay más en Florentino, otros días menos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, vamos a la diapositiva de curva de capacidad, un toquecito. Curva de capacidad. ¿Cómo encontraron esa curva de capacidad? ¿Qué representa? ¿Cómo hallaron cada punto? Bueno, para definir las entradas, como hay que definir los carros que entran por la autopista y van hacia Uruca o hacia Pavas o si van hacia Circunvalación, se tomaron los datos del tránsito promedio diario anual y se determinó eso, que en el sector de Florentino Castro es donde hay más vehículos, entonces eso se toma como el 100% de los vehículos. Ujú. En el sector Valle Cariari hay una menor cantidad según los datos del MOP, entonces eso se asume como un 75% y los demás se le asignan al intercambio vial de la Castela, que sería un 25% de los vehículos.
En la clase anterior se mencionó algo de distribuir los, los destinos en un 60% los que iban hacia San José, un 20% hacia Pavas y un 20% hacia Bruca. Entonces eso fue lo que se realizó con ambas entradas. El 75% del boliche Cariari se distribuyó en un 60% hacia San José, un 60% hacia Paz, un 60% hacia Bruca. Y se hizo lo mismo con el 25% de los vehículos que entraban por la Castela. Con eso se realizaron las simulaciones. Se metía, por ejemplo, el 1000 en una tabla de Excel con cada porcentaje asignado. Entonces, al meter el dato de 1000 vehículos, en la tabla me decía cuántos vehículos tenía que poner en cada línea de entrada del simulador. Y a partir de eso fue que obtuvimos esta curva. La curva tiene una pendiente muy pronunciada después de 1500, pero eso fue por una situación que se pudo ver a partir de ese punto. Los carros que tira el simulador de Uruca hacia San José obstaculizan la rotonda y eso genera que al solo haber un carril de salida en la autopista General Cañas, se amontonaran los carros en esa parte y ocasionaran una presa que disminuye la velocidad promedio de la autopista. Ok, ok, sí. Ok, tal vez lo que pueden, digamos, explicar mejor, ¿verdad? Algunos puntos críticos de esta curva que ustedes encontraron, ¿verdad? Tal vez es, por ejemplo, en este punto donde hay un cambio drástico de curvatura, ¿verdad? De pendiente, ilustrar ahí, tal vez con un punto rojo, es decir, ver una fotografía, entonces muestra como un clic, despliega una fotografía de una simulación de algún pantallazo, ¿verdad? Dice que, ok, es para explicar mejor gráfico, ¿verdad? Es que ese bajonazo se debe a que a partir de este volumen de tránsito se empezó a congestionar en la salida, ¿verdad? Entonces, ahí quizás se puede discutir, por ejemplo, es discutible, de hecho, ¿verdad? Bueno, es una hipótesis de cuándo sale a la Bruca, ¿verdad? Puede ser que no sean tantos, ¿verdad? O que los vehículos que venían a Rotonda de Heredia o Pepavas que no entran a la pista, pueden ser que no sean tantos o pueden ser que sí, ¿verdad? Entonces todo eso se puede ahí discutir y ilustrar, ¿verdad? En la presentación, ¿ok? No, son mis preguntas, me parece muy bien, ¿verdad? Felicidades por buen trabajo. Entonces lo que quedan es, entonces, ya digamos, ya bastante avanzado, lo que quedan para el equipo de ustedes eh, es ver cómo puede mejorar, ¿verdad? Entonces, si plantean una mejora, ver si logran correr la curva para arriba. O sea, no sé si me Profe, explico. Ujú. al realizar esa mejora hay que volver a hacer otra curva de capacidad con la propuesta. O sea, a hacer la mejora, entonces otra vez puede correr la simulación, ¿verdad? Con la que obtuvieron esa curva. Y ahí entonces ya pueden, la voy a poner, voy a dibujar aquí. Por ejemplo, ya ustedes pueden correr los puntos y ver quizás que la curva, ahora quedó por aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que la curva ahora quedó por aquí. Algo así, digamos, que hay una mejora, ¿verdad? Que ahora eh, con más vehículo pueden tener más velocidad, ¿verdad? Eso, Ujú. eso digamos, pueden intentar hacerlo, puede ser que nunca lo logren, ¿verdad? Puede ser que es imposible, o se resuelve un lado y se daña en otro lado, no se sabe, pero esa es la propuesta, ¿verdad? Que ya ustedes puedan hacer y con eso ya ustedes terminan el proyecto. Está bien, muchas Ok, gracias. muchas gracias. Felicidades, buen trabajo. Entonces, siguiente sería el equipo de Priscila, ¿verdad? Priscila es B-Force. B-Force. Ok, entonces B-Force. Adelante. Ujú. Si quiere, déjeme proyectar la pantalla en grande. Deseos. En la copita. Si es que no funciona.
Ya, listo. Buenos días, compañeros. A continuación se presentará nuestro avance del proyecto de transportes y para ello se hablará acerca de la caracterización de la demanda vehicular, se hará una referencia acerca de la simulación, se mostrarán los gráficos obtenidos, se hará también un diagnóstico de la General Cañas y se presentará una propuesta. Para el desarrollo del proyecto es importante definir cómo funciona una autopista y para ello se introducirán los siguientes conceptos. Primeramente, el término de capacidad vial corresponde a la cantidad máxima por hora a la que las personas o vehículos atraviesan un segmento específico. Por otra parte, el término de demanda es equivalente al volumen de tráfico en un punto dado de la carretera, el cual es dinámico. Para una autopista es requisito manejar un alto nivel de servicio, el cual pretende ofrecer y asegurar una alta fluidez vehicular sin ningún tipo de interacción que la afecte. Al cumplirse esto, se reducirá tiempos de viaje entre un segmento a otro. Otro requisito de gran importancia corresponde la libertad para poder maniobrar si es necesario. Por tanto, la creación de una autopista corresponde únicamente a brindarle confort y comodidad al usuario. También resulta importante conocer qué factores pueden contribuir al congestionamiento vial. Perdón, se fue la pantalla. Alguien se desconectó. Se fue la pantalla. Es que a Daimer a veces le pasa eso, digamos, como que se desconecta un toquecillo por el internet, ya casi se vuelve a conectar. Ok, dame un chancecito. Bueno. Así podemos continuar, disculpen. También resulta importante conocer qué factores pueden contribuir al congestionamiento vial. Hay muchos factores como lo son el clima, el estado de la autopista y sobre todo la situación personal de cada conductor. Otro factor corresponde a la clase de vehículos, ya que los transportes pesados consumen más campo y operan más lento en comparación a otros. Es importante resaltar que el congestionamiento vial depende mucho de la demanda vehicular, la cual se ve influenciada por el flujo en la autopista y por lo tanto existe una gran relación entre los parámetros de estos conceptos. Adelante. Sí, es que estaba muteado, disculpen. Ok, ahora yo voy a explicarles un poco, me paso la diapositiva, sobre lo que son las referencias para la simulación, o sea, cómo logramos obtener las curvas. Bueno, para iniciar quiero explicarles que nosotros no hicimos aforos del tipo sentarnos frente a las cámaras viales y contar los vehículos, porque llegamos a la conclusión que era algo un poco ineficiente, ya que la situación actual del país pues no se presta para realizar un aforo confiable al 100%, porque al final ahora se va a realizar un tiempo después y es para una situación normal, no para lo que está pasando actualmente. Por lo tanto, para realizar las simulaciones, el tránsito promedio diario anual lo sacamos del anuario del 2008 del MOP. Bueno, en el caso de la ruta 1, lo sacamos de acá, del anuario del 2018 del MOP en el sector de Loruca. Y para las gráficas 2 y 3, lo sacamos de esta página web que pueden ver acá en pantalla, que podemos seleccionar la ruta y después la sección de la ruta. Nosotros escogimos la sección 19.003, que se encuentra 500 metros después del Hospital México frente a Migración. De acá sacamos todos los datos para el tránsito promedio anual para la realización de las gráficas 2 y 3. Bueno, acá acaba de mencionar que realizamos 3 gráficas en total. Ahora, déjenme les paso la simulación que
Ok, después de tener los datos del tránsito promedio diario anual, sacamos los porcentajes por hora del día, el cual fue recopilado del anuario 2018 del MOP. Acá salen los diferentes porcentajes a diferentes horas del día. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, de la 8 a las 9 de la noche, es un promedio del 4,07%. O sea, del 100% de los vehículos de todo el día, a esa hora pasa un 4%. Entonces, de acá sacamos todos los resultados para hacer las simulaciones. Después nos vamos a lo que es el porcentaje de la composición vehicular. Nosotros omitimos todo lo que tiene que ver con vehículos de 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 y 6 ejes y los vehículos pesados. Únicamente utilizamos vehículos livianos y lo que son los buses. Bueno, ok, ya ahora va a entrar un tema más específico. Para lo que fue la simulación, como el simulador no es un programa inteligente que podamos poner un dato básico y que lo sepa interpretar, utilizamos varios porcentajes para distribuir la cantidad de vehículos. En caso de los vehículos livianos, un 60% de ellos iban en sentido Alajuela-San José. Y el restante 40% se dividía entre 5 secciones diferentes, 5 rutas, que sería Alajuela-Oruca, Alajuela Pavas, Castela San José, Castela Uruca y Castela Pavas. Aquí cabe agregar que en los datos, en el log de notas, hacía falta una ruta, que fue la Castela Uruca, la cual fue agregada por nuestro grupo. Ahora, para la distribución de las rutas de los buses, fue un 70% sentido Alajuela San José y un 30% dividido entre las rutas que ya ahorita fue mencionado. También, bueno, como dato, los buses tienen una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y lo que eran los vehículos tienen una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Una vez definida la metodología para realizar las simulaciones, procedimos a insertar todos estos datos dentro del simulador como los parámetros de entrada, por lo cual obtuvimos estos siguientes resultados. Para los siguientes datos se utilizarán conceptos de gran relevancia, como la densidad vehicular, definida como la cantidad de vehículos que se encuentran en determinado momento a lo largo de una distancia. También muy importante la composición vehicular, que se define como el porcentaje de cada tipo de vehículo presente en un segmento de carretera en determinado momento. Estos parámetros dieron la velocidad promedio, definida como la velocidad de los vehículos que atraviesan determinado sector. Y debido a lo anterior fue posible medir el tiempo de traslado y se define como el tiempo que se requiere para recorrer cierta distancia, en este caso el segmento. Por último, con estos datos se acudió a la curva de capacidad para la autopista. Con los datos obtenidos se consiguieron las siguientes simulaciones. En primer lugar, la simulación de 7 a 8 de la mañana, donde podemos ver que cuando se detiene en un momento a través del Conservatorio Castella y por el puente Juan Pablo II, son los puntos en donde hay más congestión vial a estas horas. Luego, con los datos de la simulación recopilados, se realizó la curva de capacidad. La curva presente son la velocidad promedio de todos los vehículos en función de la cantidad de vehículos totales, por lo cual podemos ver cómo coincide con los datos esperados, de acuerdo a que conforme la cantidad de vehículos aumentaba durante la hora, la velocidad promedio iba disminuyendo. La siguiente simulación realizada fue para la hora de 1 a 2 de la tarde. Asimismo, en este caso de la simulación, también se podía ver cómo la mayor cantidad de congestión se crea alrededor de ese intercambio hacia el conservatorio y a través de la rotonda por el puente Juan Pablo II. ¿No se está reproduciendo? Basado en los datos recopilados de esa simulación, se obtuvieron dos gráficas, las cuales fueron
la velocidad promedio de todos los vehículos en función de la cantidad y la densidad vehicular. Ambos resultados coincidieron con lo que estábamos esperando debido a que la velocidad en la mayoría de los puntos disminuye conforme aumenta la cantidad de vehículos. Es importante resaltar que el dato que está en el centro, el punto central, es el dato real basado en los datos obtenidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Los demás datos son suposiciones que se hicieron de modo que contempláramos un mayor rango de cantidad de vehículos totales. Por último, la última hora que simulamos fue una hora en donde el flujo vehicular es un poco menos, que es de las 8 a las 9 de la noche. Sin embargo, a pesar de ser un poco menos, tampoco era fluido y la velocidad, si bien es cierto, fue mayor que en las otras dos simulaciones, no es lo esperado para una autopista que los vehículos deberían no detenerse. Eso se puede ver representado en las últimas dos curvas de capacidad, en la cual sí, la velocidad es mayor en promedio que comparándola con las otras curvas y la densidad también es menor comparándola con las otras curvas. Sin embargo, a esas horas incluso la velocidad debería ser mayor para que los vehículos circulen de mejor forma. Además de todo esto, con los datos recopilados se realizó un diagnóstico de la capacidad vial de la autopista. Buenas tardes. Se sufrieron restricciones a la hora de hacer el diagnóstico, restricciones en el espacio simulado debido a la situación actual, como comentaba el compañero Deimer. Fue complicado realizar observaciones de manera correcta porque actualmente la cantidad de vehículos en cada ruta es menor a la regular y en consecuencia existió la limitante de cálculo con certeza de la cantidad de vehículos en ese sentido. Fue posible simular de buena manera diferentes cantidades de flujo vehicular, esto con tal de representar la autopista a las diferentes horas del día, añadiendo las limitaciones anteriormente comentadas. Bueno, durante el diagnóstico, en equipos se situaron 3 horas diferentes, como ya comentó el compañero anterior. Se definió una composición vehicular inicial distinta dependiendo de la hora para mostrar la variación. El factor de cambio aquí fue la composición vehicular, que nos dio la velocidad promedio. En cada simulación, el tiempo de simulación y distancia se mantuvieron constantes, lo que fue 1 hora y todo el segmento de Rafaela San José. Se mostraron variaciones con la velocidad de los vehículos y el tiempo de viaje, las cuales son inversamente proporcionales. Además, conforme se fue aumentando el flujo vehicular, la velocidad disminuía, lo cual provocó un aumento en el tiempo de viaje. Estas variaciones proporcionan datos para solucionar el problema real, en qué momento se presenta y colabora para darse una idea de qué se puede hacer para mitigarlo, reducirlo o si es posible hasta evitarlo. Todos los escenarios creados fueron aproximados a la realidad, pero hay que tomar en cuenta que la simulación no imita a la realidad al 100%. Se ve limitada por factores que no se toman en cuenta y afectan igualmente al segmento en estudio. El simulador solo toma en cuenta condiciones de tráfico base, paradas, volumen, distancia, velocidad, entre otras, pero no toma en cuenta las condiciones del terreno, el clima o el estado de las personas. Entonces, el simulador no es exacto, pero tampoco es ineficiente. Luego de revisar todas las simulaciones, se concluyó que los problemas principales se encontraban en el intercambio hacia el Conservatorio La Castella y en la rotonda por el puente Juan Pablo II. Esto se debe a que la distribución direccional es un poco confusa y los vehículos deben esperar a conseguir campo en vez de no detenerse. Debido a esto, se logró definir que el sitio más adecuado para proponer una solución fue en los cafetales adyacentes al tramo entre los Arcos y el intercambio Castella. Bueno, ahora bien, la propuesta escogida para la posible solución, como dijo el compañero anterior, se ubica entre los Arcos y el intercambio vial del Conservatorio Castella. Entre estos puntos hay cerca de 2 kilómetros, en los cuales no hay entradas ni salidas. Este tramo solo posee terrenos baldíos y trabajables, siendo esto un punto a favor del segmento. Cabe resaltar que este es uno de los
tramos más transitados, ya que es la carretera principal, para trasladarse de San José a Alajuela o desviarse hacia Barrial de Heredia. Dicho esto, es posible definir el problema. Bueno, y como se dijo anteriormente, el problema radica en el intercambio Castela, el cual presenta dificultades para los conductores que desean desviarse, ya sea entrar al intercambio o salir de este, ya que no existe un carril adecuado para realizar dicho giro, por lo que los autos deben frenar y como consecuencia se presenta el congestionamiento. La propuesta consiste en un sistema de carreteras de aproximadamente 700 metros, situado a casi 75 metros de distancia con respecto a la zona de conflicto, que sería el intercambio del Conservatorio Castela. Esta está compuesta por 2 carriles de desaceleración en sentido San José a Alajuela, señalados con la flecha roja, los cuales seguirán hasta la salida con Barrial de Heredia, mientras que de Barrial de Heredia hacia la autopista General Cañas solo tendrá un carril. También se pensaron en 2 rotondas, estas con el propósito de brindar todas las salidas posibles a los conductores, y estas estarán conectadas a un paso a desnivel, a desnivel sobre la carretera principal. Además, poseerá un carril de aceleración señalado con las flechitas azules. Este carril será para introducirse a la carretera. Y por último, se creará una calle en ambos sentidos señalada con la flecha amarilla que conecte la rotonda con los centros educativos. También la calle existente que conecta Barrial con los centros educativos seguirá siendo usada de forma regular para peatones y vehículos que transiten sin hacer uso de la General Cañas. Y para concluir, es importante mencionar que la propuesta se basa en un proyecto realizado por el MOP, el cual se ubica en el mismo sitio. La obra del MOP está programada para comenzarse a mediados de mayo, esto quiere decir que pronto empezarán, y pertenece al denominado proyecto OBIS. Además, se estima que el proyecto del MOP tendrá un valor aproximado de $3 millones, por lo cual podremos decir que nuestra propuesta ronda entre los 2.5 millones y 3.5 millones de dólares. Muchísimas gracias, ese sería nuestro avance. Okay, gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros o equipos? Ya veo que Nada la más. curva, ajá. Perdón, nada más para resaltar, para realizar las curvas, se realizaron un tal de aproximadamente unas 28 simulaciones diferentes, sin contar algunas que tuvimos que repetirlas como hasta 3 veces. Okay. Yo tengo una pregunta con la composición vehicular y cómo hicieron como para determinar el porcentaje de la trayectoria. Me parece que habían puesto que era un 60% a la Alajuela San José o sea, ¿cómo determinaron esa? O sea, porque me quedé como confundido porque no lo vi como explicado, digamos, pero... Fue más que todo una hipótesis de experiencia. O sea, que lo común, o sea, la mayor densidad de carros es en sentido Alajuela hacia San José. Y ya el 40% ya se reparte en el resto de las salidas. Igual que la entrada por la Castela. Así lo planteamos para simularlo más fácilmente. Ok, gracias. Fue un supuesto. ¿Pero alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta? Digo que ustedes dieron una curva de capacidad diferente que el grupo anterior, ¿verdad? Es porque nosotros utilizamos, pues, no diferentes vías, sino diferentes densidades de vehículos. Pero eso sí, yo creo que algún equipo va a tener que revisar un poco, porque el anterior, más bien quería preguntarles, ¿esa velocidad promedio qué unidad tiene? ¿Es kilómetro por segundo, kilómetro por hora o metro por segundo? Kilómetros por hora. ¿Estás seguro? Porque según lo que yo veo,
TPE actual, ¿verdad? Es una cantidad mucho mayor, yo creo. Entonces, igual densidad vehicular, ahí no tienen un Profe. número, ¿verdad? Gráfico. La unidad de densidad vehicular, ¿qué unidad tiene? Profe, cuando usted dice, según lo que yo veo el tránsito por promedio actual, ¿se refiere al actual con esta situación o al general? Actual, general, porque el Ok. tránsito promedio vean que es 100.000 vehículos por día, ¿verdad? Ajá. 100.000 vehículos por día, si uno hace un cálculo rápido, eso es en dos sentidos, son 50.000, ¿verdad? Correcto. 50.000 vehículos por día, si el factor fuera de 6%, en horas pico, 6%, 50.000 por .06, son 3.000 vehículos. Bueno, en nuestro caso, los datos que tomamos es para de 7 a 8. Bueno, perdón, ya se los digo. Acá nosotros tomamos en cuenta esos porcentajes que usted acaba de decir. Para la simulación de 1 a 2 fue de un 5,79. O sea, no llega al 3%. Para lo que fue la de 7 a 8, fue un 5,53. Y para de 8 a 9 fue un 4,09% de vehículos. Y para esas horas, ¿cuántos vehículos estarían entrando al sistema? Creo que son bastante más que 1.000, ¿verdad? Ok. Aquí sí voy a explicarle esto. Nosotros agarramos por ejemplo, ahorita, porque en este caso, de la curva capacidad de 8 pm, 9 pm. Como vemos, el dato central es el dato que agarramos, o sea, que es el verdadero. Bueno, ya le digo, ese aquí no veo que no hay un dato central, así que ya le digo cuál es el dato. El de 1523 es el dato real. O sea, ese es el dato real lo de los vehículos que entran en esa carretera. Ah, ok. Se me olvidó explicar algo. A las 7 de la mañana. Ahora que lo recuerdo. Nosotros, del 100% de los vehículos que entran, no estamos tomando el 100%, porque estamos descartando, como dije, los diferentes autos de tipo eje y los de carga liviana. Por lo tanto, estamos hablando de un 70% de los vehículos. Bueno, un 71% por ahí, que está repartido en 69% de vehículos livianos y un 3% en autobuses. Que fueron los datos que tiraba la página del MOP. Sí. No estamos hablando del 100% de los vehículos, sino un 70-72%. Sí. Y conforme lo que estaba explicando acá, ese es el dato central. Así que quisimos agarrar y ponerle más y menos vehículos para ver qué pasaba. A ver si la velocidad descendía o ascendía. Pues acá podemos ver que si pasan 1000 vehículos por el segmento, es un tipo de densidad, o en este caso si pasan 1093 vehículos, es esta velocidad. Si pasan 1308, esta velocidad, y así sucesivamente. Si podemos ver cuál es como la óptima que podemos hacer, o cuánto tenemos que reducir la cantidad de vehículos en la zona para que la carretera funcione perfectamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, ¿por qué pone así eje X con esos números? 807, 1093, 1308, porque no son números exactos. 800, 900, 1000, 1100. Es que yo creo que si ustedes ponen así, no está a escala, ¿no? Profe, sí, de hecho yo no encontré cómo poner en los decimales o sea, busqué y no logré encontrar. Más que todo fue por eso, digamos. Sí, yo creo que más bien es eso, porque ya estoy viendo que la escala X no es lineal. Es que hay algunos que saltan 200 y el resto, algunos saltan 300, algunos saltan 100, entonces... Exacto. Sí, de hecho va como del punto central hacia los lados saltando cada vez más. Ajá, también fue cuando se hicieron las suposiciones, no fue aumentándole como 100 vehículos, quitándole 100 vehículos cada vez, sino que, por ejemplo, le aumentábamos 100 vehículos, le aumentábamos 200 al pasado, por ende, digamos, al general,
lo hubiéramos aumentado 300 y así, digamos, no es como 100 cada vez que aumentamos. Son diferentes datos. Sí, Como acá se aumenta 100 sería aproximadamente, arreglar 200. esto, ¿verdad? O sea, está bien que lo haga así, ¿verdad? Con esas cantidades, pero yo creo que si uno grafica en esos puntos, ¿verdad? En un gráfico en Excel, por ejemplo, ustedes pueden trazar una curva con un eje X ya normal, ¿verdad? No así, que los espacios no es el mismo espacio, realmente, en X. Algunos deberían estar más espaciados. Por eso que la curva se ve un poco rara. No sé si me explico. Se refiere que debemos agarrar el punto medio y sumarle 100. No, vea, eje X no está bien, ¿verdad? Eje X, vean que 807 a 1093 hay como 200 y resto. De 1093 a 1300 hay 200 y resto. De 1300 a 1400 hay 200 y resto. De 1400 a 1500 hay menos de 100. Me explico, no está espaciado bien. O sea, pero vean, todos los números están espaciados ahí. Bueno, esa escala de X no está bien. Entonces, sí, las tiene que tener un crecimiento Debería igual. ser una función como debe ser, ¿verdad? X es de gráfico, eso si lo corriges se vería mejor, ¿verdad? Solo que me quedaría la duda, vean que eso sí me queda duda, digamos, que si son 800 vehículos por hora, ahí también eje X hay que poner bien la unidad, a ver, cantidad de vehículos es vehículos por hora o vehículos por cuánto. O sea que entre 800 vehículos y ya la velocidad promedio es 40 el resto de kilómetros por hora, eso sí me suena un poco raro, muy bajo. Debería ser más alto. Y los gráficos, digamos, de simulación que ustedes presentan, yo veo bastante flojo, no está muy denso la carretera. Entonces eso podrían revisar a ver si es que leyeron bien en la salida, ¿verdad? Leyeron en los segmentos correctos o no, eso se pueden revisar. Porque si sacan un promedio de todos los segmentos, algunos segmentos son de la salida, de intercambio, ¿verdad? Entonces hay que buscar bien cuáles segmentos son los correctos. Creo que eso me quedó en duda de que 800 vehículos por hora, si es por hora, ¿verdad? Son 43 kilómetros por hora, me parece muy bajito. Eso se puede revisar, ¿verdad? Sí, hay que revisarlo. Claro. Revisarlo, ok. Pero me gustó mucho la explicación de la demanda vehicular y flujo vehicular, eso muy bien explicado. Solo que en la parte del diagnóstico, cuando usted da un diagnóstico es la síntesis de la simulación, ¿verdad? Entonces es bueno no poner un título, ¿verdad? Diagnóstico y hablar a la libre, porque hablar a la libre, palabras pasa, palabra olvidada, ¿verdad? O sea, no queda, es bueno poner palabras, ¿verdad? Frases concretas. Se encontró esto, ¿verdad? Y que tiene tanto vehículos por tanto. O sea, con datos o con gráficos y en forma más directa de decir, diagnóstico es que esta carretera tiene esto. O sea, hay que ser como directo y al grano, no hacer abrir, porque diagnóstico es una síntesis, ¿verdad? De todo análisis anterior que ustedes hicieron. Entonces, después de ver todo ese análisis diagnóstico, la pista tiene capacidad de tanto, o tiene nivel de servicio de tanto para la condición actual, o tiene nivel de servicio de tanto para tales flujo de carga, flujo vehicular, por ejemplo. Entonces, ese diagnóstico es como un diagnóstico médico, ¿verdad? No va a escuchar al médico decir que hay mucho, o sea, uno quiere saber qué tengo yo, ese es diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? O sea, entonces, lo que yo decía es, ¿qué tiene la carretera, verdad? O sea, algo puntual y rápido. O sea, puntual y conciso, ¿verdad? Eso tiene que ser así el diagnóstico, para que no sea a la libre, ¿verdad? O sea, más bien eso se dispersa. Esa es mi sugerencia, ¿verdad? Y después es bueno que vayan pensando cómo van a valorar el impacto de la propuesta, ¿verdad? O sea, hizo una propuesta muy bonita y cómo ustedes pueden valorar, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de esa propuesta a la carretera, ¿verdad? O a sus, digamos, conexiones con los
las calles circundantes, ¿verdad? Eso es bueno, que vaya pensando cómo ustedes van a valorar eso. O sea, a veces no es solo proponer y ya, ¿verdad? Que proponer y evaluar si la propuesta qué mejora y qué efectos puede traer. ¿Ok? Nada más eso. Parece muy bien. Está bien, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, siguiente sería grupo X, ¿verdad? Adelante. Nada más no es avance de propuesta, ¿verdad? Es avance, nada más es avance, pero no es propuesta. Okay. Avance de trabajo, mejor dicho. Adelante, por favor. Ujú. Adelante, Andrea, tiene el micrófono apagado allá. Bueno, hola. Nosotros vamos ahora a exponerles nuestro avance del taller 5 de transportes. En este avance estudiamos asuntos, cuántos vehículos puede soportar la autopista General Cañas. Para realizar esto, usamos el simulador con diferentes cantidades de vehículos para poder conocer cómo funciona el tránsito, con cantidades de vehículos similares a la del promedio diario, que la tomamos de trabajos y estudios hechos por el MOB en años anteriores. Tomamos de años anteriores porque este año no ha sido un año muy común cuando se habla con respecto al tráfico, a la cantidad de vehículos en las calles. Y bueno, espero que haya quedado bien y ya puede seguir el siguiente. Ujú. ¿Pueden cambiar de diapositiva, por favor? ¿Mm? ¿Me ¿Quién? escuchan? Ajá, ¿quién está cambiando diapositivas? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se ve, pero ocupo que cambien la diapositiva a la 2. ¿Quién está manejando diapositivas? ¿Es Andrea? David es el que las está David. trabajando, pero David, ¿escucha? ¿O se pegó? ¿Mm? David. creo que fue que se pegó porque ya nos informó que ya la había puesto. Ok, seguramente se pegó. Ah, bueno, ya. Listo. Ujú. Ok. Adelante. Bueno, primero nos pareció importante definir los conceptos principales que se relacionan con el trabajo, en donde se encuentra la velocidad, que esta se refiere a la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo. Además, esta incluye la velocidad promedio, que es una medida importante del comportamiento del tránsito en un punto vehicular a lo largo de una ruta específica, y es además una de las características principales del flujo vehicular.
En cuanto al flujo vehicular, este se utiliza como una variable para tener una idea de la condición existente del tráfico y de la capacidad vehicular. Además, para este es común que se inicie con el conteo de intervalos enteros por horas o por lapsos de tiempo. Siguiente. ¿Cuál diapositiva están viendo? Con conceptos principales. Todavía la segunda, David. Ujú. Ya. Bueno, en cuanto a densidad, ese es posiblemente el parámetro más importante en el tránsito, porque es la medida que está más directamente relacionada con la demanda de tránsito. ¿Se puede volver a la diapositiva? Uy. Ya. Ahí. Ujú. En cuanto al concepto como tal, es el número, la densidad es el número de vehículos que ocupan cierta longitud en una carretera o un carril, y generalmente se expresa como vehículos por kilómetro. En la densidad existe un valor máximo que se obtiene cuando todos los vehículos están en fila, sin huecos entre ellos. Un ejemplo podría ser los carriles izquierdos que se ven en la imagen, exceptuando, podemos ver en la flecha verde, hay un espacio. La densidad máxima sería sin esos espacios. Por lo general se dan cuando los vehículos están detenidos. Y también se dice que la densidad de tráfico influye de forma directa en la calidad de circulación, ya que al aumentar la densidad resulta más difícil mantener la velocidad que el conductor desea. Por lo tanto, esto genera una conducción más incómoda. Siguiente. Bueno, básicamente lo que hicimos con el simulador fue replicar el segmento en el programa e introducir los datos sobre la cantidad de vehículos en los distintos puntos de donde salen, para así lograr obtener una reproducción virtual de las condiciones de la autopista y el comportamiento de los vehículos. Bueno, el simulador es una herramienta muy importante, ya que también nos permite obtener datos sobre el volumen de tránsito, de velocidad de los vehículos, entre otras cosas. Y también nos sirve para observar visualmente los puntos en donde hay una mayor congestión vehicular, para luego tratar de proponer soluciones para disminuir estas problemáticas. Bueno, aquí entre los datos, pues nosotros lo que hicimos fue sumar la cantidad de vehículos de todas las salidas en ambos sentidos también, que al final sí lo reducimos. Cuando veamos la gráfica, a la mitad salí, creo que más o menos aproximaba 1.500 vehículos en la mayor cantidad de velocidad. Aquí, bueno, el número base que utilizamos es el último, 9.980 vehículos de todas las salidas, repito, a una velocidad promedio que están en metros por segundo, y consideramos que la más óptima es la primera, que sería un cuarto de 9.980, y que se aproximaría como al nivel más eficaz de la carretera para el tránsito más viable. Y bueno, sí, sin más que agregar, esos serían los datos más generales. Sería la gráfica. En la gráfica lo que podemos ver es, bueno, la relación de la velocidad promedio con los vehículos que colocamos en el simulador. Entonces se nota que es prácticamente entre más vehículos, menor será la velocidad, pero también se puede notar que alrededor de los 7.000 vehículos, la curva inicia a aplanarse. Esto muestra que la velocidad no va a cambiar tanto conforme se aumenta la cantidad de vehículos, y esto
pues en consecuencia es un estancamiento en la capacidad de la General Cañas. ¿Listo? ¿Ya? Sí, profe, súper breve. ¿Alguna pregunta de otros equipos, a los compañeros? Ok, no hay preguntas. Ven que ustedes tienen otra curva diferente, ¿verdad? Todos mismo segmento y todos tienen cosas diferentes. Eso es bueno revisarlo, ¿verdad? ¿Quién sabe quién tiene bueno, quién tiene malo? Es bueno que comparen con los gráficos de... O sea, digamos, yo creo que yo en video les mostré un gráfico de curva de capacidad estándar, ¿verdad? De Highway Capacity Manual, ¿verdad? Manual de capacidad de autopistas de Estados Unidos. Eso es estándar. Entonces, aunque autopista, General Cañas, quizás no es tan ideal como una autopista de Estados Unidos, puede ser que sea un poco distinto, pero yo no esperaría que la curva fuera muy distinto tampoco. Entonces, hay referencias para comparar si lo que hice yo está bien o no está bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que el grupo, digamos, eso deberían todos revisar, ¿verdad? No sé quién tiene bueno, quién tiene malo, pero por lo menos comparar un poco, ¿verdad? Bueno, grupo X, digamos, una parte de avance es explicar conceptos, ¿verdad? Creo que avance tal vez hay que concretar más ya en presentar datos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí no presentaron como los grupos anteriores, cómo asumieron, ¿verdad? Esa distribución de viajes. Eso es muy importante porque estamos usando un simulador. Entonces, el simulador tiene datos de entrada. Entonces, como yo, sea que sea supuestos, o sea que yo hice estudios o hay informaciones que encontré, pero es bueno detallar esos datos, ¿verdad? Esos viajes, origen, destino y cómo se distribuye el TPD, ¿verdad? De ese tránsito promedio diario multiplicado por sus factores horarios, y cómo se distribuye eso en sus orígenes destino para poder hacer bien la simulación. Creo que esos datos ya para el final sí hay que presentarlo, ¿verdad? Para que quede un trabajo completo. Después, no sé si quieren presentar un poco la cantidad de vehículos, esa tabla que presentaron, porque eso me extrañó un poco. Ya, es que digamos, 2500, o sea, 2500. Por eso es que es bueno, si ustedes presentan algún dato, es bueno siempre ilustrarlo con algún gráfico, porque el simulador si hay salida, ¿verdad? Y uno hay que explicar por qué el resultado da esto, no decir, me dio ese número y lo pongo, o sea, ¿por qué da ese número? Porque si yo veo, vean, 2500 vehículos, ¿verdad? No sé por qué esos cantidades de vehículos, por qué es 2495, por qué 4990, por qué esos números. Bueno, profe, básicamente nosotros utilizamos el simulador que estaba listo y vimos que traía 4.000 vehículos. Al nosotros ponernos a simular 4.000 vehículos, nos dimos cuenta, o sea, en dirección pista E4 hasta E1, se empezó a saturar demasiado y lo fuimos reduciendo a la mitad, a un cuarto, a tres cuartos, y esos eran como los datos que nos iba dando y la velocidad que nos iba presentando el simulador. Básicamente solo hicimos simulaciones. Ok. Sí, los datos que está ahí son inventos míos, ¿verdad? No es real de la carretera. Ya esos datos están ahí, es nada más para que ustedes puedan correr. Entonces creo que entonces lo que hacen falta ustedes es ir a hacer más un poco de estudio de información de los tránsitos promedios diarios que está en MOP, ¿verdad? Y los porcentajes de distribución horaria y los distribución, porcentaje de los distribuciones de vehículos. Y digamos, si de 2500 en adelante, vean que esto que triplicó, cuatriplicó cantidad de vehículos,
Y lo que bajó fue una velocidad, todo esto hay que poner en unidad, ¿verdad? Eso es vehículos por hora, velocidad promedio, esto es metro por segundo o es kilómetro por hora. Todo eso hay que ilustrarlo bien, ¿verdad? La unidad, ¿qué unidad es esa la velocidad? ¿Es metro por segundo o kilómetro por hora? Sabían que si fuera kilómetro por hora, yo aumentar la demanda 4 veces casi, ¿verdad? Me bajó 3 kilómetros por hora. O sea, 3 kilómetros por hora es nada, ¿verdad? Está dentro de la incertidumbre. Quiere decir, yo creo que ya a 2.500 vehículos, o sea, si los supuestos, o sea, si los datos están bien, hay que revisar eso, ya colapsó, ¿verdad? Una autopista no debería andar en una velocidad de 11 kilómetros por hora. O sea, autopista debería andar en 80, 60 por lo menos, ¿verdad? Que anda en 11 es que está colapsado. Entonces, ¿por qué colapsó? Eso es bueno estudiarlo, ¿verdad? Y por qué. Eso, es bueno revisar esos resultados, ¿verdad? Que a 2000 ya en adelante totalmente colapsado, ¿verdad? También unía que revisarlo un toquecito. Y después, en la siguiente gráfico, en el siguiente, sí, creo que tal vez es que es bueno que empiecen desde poca cantidad de vehículos, digamos, desde, ¿qué tal si empiezan 100, 200, 300, ¿verdad? Puede ser unos 200, 500, 750, 1000, ¿verdad? Ahí van para ver, quizás están ya en la parte, ya con la pista colapsada, ¿verdad? Entonces no cambia, con cantidad de vehículos, pues ya está saturado, o los vehículos sencillamente no pueden ni siquiera ingresar al segmento, que iba atascado, ¿verdad? Entonces, por más que le simulen, no tiene sentido, o sea, ya colapsó. Entonces, es bueno empezar cantidad de vehículos más bajo, ¿verdad? Y es importante recordar, ¿verdad? Que un gráfico hay que poner unidades, ¿verdad? En eje Y, velocidad promedio, eso es kilómetro por hora, y cantidad de vehículos en X es vehículos por hora o vehículos por minuto o vehículos por día. Todo eso hay que indicarlo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, si no, esos son mis comentarios, ¿verdad? Quizás lo que hay que hacer es estudiar un poco más la demanda vehicular y la distribución de viajes y las informaciones existentes sobre el volumen vehicular para que la simulación ya tenga más sentido. ¿Ya de acuerdo? Sí, está bien, profe, Ok, gracias. eso que queda para informe final. Ok. Grupo siguiente. Grupo X. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Profe, seguiríamos nosotros, pero es que un compañero de nosotros se le fue el internet y estamos esperando a que vuelva. No sé si nos podemos esperar a que se conecte. Ustedes, escuela, equipo. Poly Bridge Poly Engineers. Bridge Engineers. Entonces solo falta Manny a la obra. Manny a la obra, ustedes es que me dijo que van a presentar el jueves. Que hoy no Sí, han profe. terminado. Ok, entonces Manny a la obra otra vez. Entonces, he bajado bajo puntillos porque todo el mundo pudieron hacer y ustedes no, ¿verdad? Entonces hay que bajar unos puntillos para que seamos justos, ¿verdad? Quizás compañeros trasnocharon, ¿verdad? Con el esfuerzo. Entonces, Polybridge me avisa, ¿verdad? Mientras tanto, vean, ya está listo enunciado de taller de estructuras. Yo voy a subir a mi versión virtual ahorita para que ustedes puedan empezar, ¿verdad? A hacerlo. Yo quizás voy a ocupar unos 10 minutos nada más. O sea, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque es bastante. Nada más que el reto, en vez de un puente, que ya ustedes hicieron un trabajo previo, ¿verdad? Va a tomar esa experiencia y lo va a modificar para hacer una torre. Ya expliqué, ¿verdad? Entonces, como una torre debe tener 20 centímetros de alto, ¿verdad? Y va a diseñar para que pueda soportar una caja de leche de 1 litro, ¿ok? Entonces, ahí explica, ¿verdad? Entonces, si soporta una caja de leche que tiene capacidad de 1 litro máximo, ¿verdad? Entonces puede cambiarlo con otro recipiente, sea un pichel, lo que sea, una olla, que pueda soportar unos 3 litros aproximadamente, ¿verdad?
Entonces, después de hacer la estructura, para fallarlo, mejor hagan marcas, ¿verdad? O a menos que tengan medidor de volumen de agua en la casa, entonces puede ir virtiendo 200 mililitros cada 5 segundos hasta que falle, ¿verdad? Entonces, esto es después de que ya lo han construido, lo van a fallar. Y la torre, aquí están las especificaciones, deben tener altura de 20 centímetros, ¿verdad? Hay que prever la distancia, ¿verdad? Que se debe aumentar para los apoyos y debe cumplir con proporciones reales, por lo que ancho no debe ser mayor a su altura y hacer una base, ¿verdad? Sea por vigas o en la parte superior de la torre y para poder colocar tanque de agua, ¿verdad? O sea, todo eso es con pura pasta, ¿verdad? Y el tipo de diseño de tanque queda libre. Ajá, Javier, por favor. Profe, que ya estamos, ya que se volvió a conectar el compañero. Ya está. Que nada más para terminar este enunciado, ya casi, ¿verdad? Entonces, material, solo pueden usar 100 barras tipo lengua, Linguin, ¿verdad? De cualquier marca. 100 barras máximo, ¿verdad? Por lo general, un paquete pequeño es de 200 gramos, ¿verdad? Y el peso de 100 barras es más o menos 50 gramos. Entonces, se usa máximo un cuarto de paquete pequeño. Yo compré un paquete grande y no usé ni siquiera una décima parte, ¿verdad? Yo hice un modelillo que mostré a ustedes. Entonces, 100 barras de pasta tipo lengua, máximo, ¿verdad? Esa es la especificación. Cola blanca, barra de silicón caliente. Recomiendo este último, que es más rápido, ¿verdad? Ahí están. Aquí hay recomendaciones, eso es lo mismo, ¿verdad? Que enunciaba anterior. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Okay? Empezar a diseñar y construirlo. Entonces, las etapas del taller, ¿verdad? Aquí hay etapas que es comprensión, ¿verdad? Hay que leer enunciado, leer los esquemas de los reportes iniciales y final. Investigue, ¿verdad? Investigue videos, cómo se construye, cómo se pega la pasta, qué cuidados tener. Y es bueno que empiece, ¿verdad? Con lluvia de ideas, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Para hacer un prototipo, un diseño. Y después de tener el diseño, construye. Después prueba. Y después en grupo, ¿verdad? Elige cuál solución es la mejor, ¿verdad? ¿Qué resultó la mejor? Y cuáles fueron las lecciones aprendidas. Aquí explica un poco, ¿verdad? Y es algo entregable, ¿verdad? Después de que hicieron los prototipos, hay un reporte grupal previo, reporte grupal, ¿verdad? Grupal, por grupo, por equipo. Entonces, por equipo entregan 4 o 5 ideas de diseño de la torre, ¿verdad? Diseño geométrico, detallado, cómo se dimensiona los elementos, ¿verdad? Las dimensiones, la geometría y dibuje el diseño, ¿verdad? Aquí hay preguntas que les orienta. Y después planea, ¿verdad? Parece lo que ustedes habían hecho. Planea el proceso constructivo, ¿verdad? Que hay 2 páginas. Estime el plazo del tiempo, ¿verdad? Digamos, yo me demoré, digamos, yo no diseñé, yo nada más, yo tengo en mente qué voy a hacer, entonces nada más lo construir. Me demoré haciendo eso 1 hora y media, ¿verdad? Eso es lo que demoré. Entonces pueden ustedes estimar un poco el plazo de la hora, ¿verdad? Y también estimación de material que necesitarán su diseño, ¿verdad? Se puede calcular antes para ver si su diseño no sobrepase los 100 barras, ¿verdad? Eso es diseño previo. Ajá, Priscila. Profe, entonces, o sea, cada uno construye su propio diseño, pero al final para cada escrito juntamos todos y lo ponemos ahí y hacemos como un tipo... Eso les dejo a la decisión de ustedes. Pueden ser que ustedes deciden, digamos, en grupo, diseñar juntos. O sea, ponerse, reunirse todos juntos a diseñar juntos unos 4 o 5, que cada quien haga uno y después hacer un intercambio de ideas y mejorar lo que diseña cada uno. O cada quien trabaja aparte, porque a veces uno no sabe cómo funciona el trabajo de equipo en esta forma, ¿verdad? A veces quizás cuesta ponerse de acuerdo, cuesta reunirse, no sabemos. Entonces, si hay problema de trabajo de equipo, para que no se atrase, pues ya estamos casi en finales, entonces cada quien haga su diseño, planea, construye, falla y para el reporte previo es un rejuntado sería, ¿verdad? En ese caso, sería como no muy ideal. La idea es que ustedes puedan intercambiar ideas antes de ponerlo ya a construir, ¿verdad? Para que salga bien. Si hay dudas, si hay alguna confusión en cosas, que quizá hay compañeros que nos puedan ayudar,
o tengo ideas que puedo ayudar a los demás. Eso es bueno con esa lluvia de ideas anterior. Pero la idea es que tengan por equipos 4 o 5 ideas, ¿verdad? Por eso que cada quien haga su idea, haga su diseño, lo construye, lo falla y termina, ¿verdad? También puede ser. O sea, eso es para que no se atrase. Entonces puede ser como ustedes queda mejor. Lo ideal es que ustedes puedan reunirse por lo menos antes de construirlo a ver los diseños uno de otro y ver qué se puede mejorar o qué se puede aprender uno de otro, ¿verdad? Y que los prototipos no quedan todos iguales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y después también hay un reporte final. El reporte final es nada más entonces análisis, razonamiento, ¿verdad? Es un síntesis. O sea, para eso sí es bueno, ya hay que reunirse ustedes, ¿verdad? En equipo. Y es muy importante, aquí les va a pedir, si leen con detalle, tienen que tomar fotos. O sea, les vamos a pedir, de hecho le he enunciado ahí, vamos a pedirle que tomen fotos al proceso constructivo, ¿verdad? Y después graben video de la falla y recorten esos minutos de la falla y le vamos a abrir un espacio para que suban los videos a mediación virtual. Yo igual voy a subir unos videos tutoriales para comprimir los videos, porque los videos a veces son muy pesados, ¿verdad? Entonces hay una forma de comprimirlos o editarlos, ¿verdad? También se puede hacer con software de celular, que ahora es muy, muy fácil, ustedes saben más que yo. Pero suban nada más los minutos o los segundos donde falla y mejor en cámara lenta, ¿verdad? Y es bueno que compartan esos videos entre los mismos de grupo, ¿verdad? Para que vean cómo les fue uno con otro. Y los que fallan antes pueden compartir experiencia con los que no han fallado, ¿verdad? Los cuidados y eso. Y entonces después de esa reunión, ¿verdad? Después de la falla, entonces ya pueden hacer reporte final. ¿Ok? Y aquí ya hay preguntas para que puedan hacer la reflexión y análisis de cada parte de taller. Y al final, recuerden, hay una parte que es escalamiento a tamaño real, ¿verdad? Esto ya es más que todo investigación. De si este trabajo fuera ya un trabajo vía real, ¿qué se necesita, verdad? En vía real. ¿Ok? Entonces, estos enunciados van a estar en mi acción virtual, ya ahora los subo para que lo puedan leer con calma, ¿verdad? Entonces, recuerdan, ya pueden empezar ya porque la fecha de entrega es una semana después de informe final, o sea, como dentro de 2 semanas. Entonces, o sea, dentro de 2, donde dice la fecha, taller de estructuras en cronograma de curso, ¿verdad? Ahí dice taller de estructuras, se aplaza una semana, ¿verdad? Si quiere, veamos el cronograma de curso. Y ya le doy tiempo a los compañeros, ¿verdad? Entonces, a ver. Ajá. ¿Listo, profe? ¿Perdón? ¿Listo? Dame un chancito nada más para que vean las Ah, fechas. ok, está Ya bien. casi. Ok, tranquilo. Entonces, vean, hoy estamos en esta, ¿verdad? Mayo 18. Entonces, 1, 2, en 3 semanas. Bueno, tienen 3 semanas. Para junio 8 de mayo, todas las personas deben haber fallado la estructura y subido los videos a Aviación Virtual. Porque otro día, día siguiente, ¿verdad? Que es experto en estructura, charla de experto en estructuras, vamos a presentar un video que es un síntesis, bueno, un compendio de todas las personas. Vamos a hacer tal vez un corto ahí de todas las fallas, de todos lo que hicieron ustedes. Vamos a ver si logramos, ¿verdad? Hacer ese corto. Entonces, hay que tener la falla, hay que fallar máximo 8 de junio. Pero recuerden, una semana después es geotecnia, ¿verdad? Y también el enunciado de geotecnia está casi listo. Es talud de frijol, ¿verdad? Entonces, por favor, desde ahora guarden 3 kilos de frijol. 3 kilos de frijol. Negro, rojo, lo que ustedes comen más, ¿verdad? 3 kilos de frijol. Un paquete. Para que lo guarden para hacer el experimento después, se lo comen después, ¿verdad? Yo ya hice el experimento. Me funcionó muy bien, ¿verdad? 3 kilos de frijol nada más. ¿Okay?
Entonces es bueno que vayan midiendo el tiempo. Enunciados de geotecnia seguro subimos el jueves, ¿verdad? Para que ustedes vayan avanzando. Estos talleres ya son, pueden hacer grupal, pero cada quien hay que trabajar independiente, entonces el tiempo es más libre de cada persona, ¿verdad? Cada persona puede planear su tiempo, ¿verdad? Porque estos tiempos es más difícil reunirse, ¿verdad? Entonces, los demás, estructuras, geotecnia, hidráulica, diseño, construcción, falla, es cada quien en su casa. ¿Ok? No hay preguntas, si no damos palabras ya a Potty Bridge Engineers. ¿Listo? Entonces, adelante. Potty Bridge Engineers. Adelante, María. Tiene el micrófono apagado. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre nuestro segundo avance en el taller de transporte. Como metodología que utilizamos, primero tuvimos la recolección de datos e información obtenida sobre la demanda vehicular, el análisis con respecto a la recaudación de esta información, la toma de datos básicos como base referente, la utilización de estos para la realización de un gráfico como apoyo y finalmente procedemos a la creación de la simulación, reflejando los datos que utilizamos como base. Bueno, para poder determinar cuánta gente utilizaba la carretera, se nos complicó porque, digamos, no teníamos las cámaras viales, entonces sí, por eso se nos complicaba. Bueno, sí las teníamos, pero por la cuarentena no era como algo que pudiésemos usar. Entonces, usamos el dato de la página del MOB, ya que en la parte de servicios ellos ofrecen el dato de tránsito promedio diario en los diferentes aforos que ellos tienen. Y uno de esos era por el Hospital México, que está muy cerca de la Rotonda Juan Pablo II. Entonces, más o menos podríamos decir que ese puede ser un dato que nos sirve. Siguiente. Luego está también la intersección del aeropuerto Juan Santa María, que es por Arajuela. Entonces ahí y esos fueron los únicos que nos servían en todo el interplazo de la carretera, ya que los demás, ya que son de todo el país y los únicos que nos sirvieron eran esos. Siguiente. Y además teníamos una noticia de que cruzan cerca de 90,000 personas diariamente en el puente Juan Pablo II. Y ya con toda esa información recopilada, nosotros determinamos que en total por día deben de pasar 70,000 a 110,000 personas por la carretera. Eso en ambos sentidos. En el sentido de la Alajuela San José sería como la mitad, un 55, por ahí. Siguiente. Bueno, tuvimos varias problemáticas a la hora de recolectar esta información. Bueno, como es obvio, debido al COVID-19 que estamos sufriendo hoy en día, muchas personas permanecen en cuarentena y sus trabajos fueron cancelados. Entonces, muchos trabajan desde la casa, por lo que no circulan, no hacen su ruta habitual. Entonces, muchos de estos vehículos se reducieron, además de la restricción vehicular que se agregó. Esto afecta a la cifra del tránsito promedio. Bueno, también como dijo el compañero, pensamos en la utilización de cámaras, pero sin embargo hay algunas cámaras que no tuvimos acceso y en las que sí tuvimos muchos ángulos de estos, no veíamos completamente la calle, entonces era difícil contar los carros ya que no teníamos una amplia perspectiva.
Bueno, y gracias a todo esto es que optamos por utilizar datos reales que se tomaron en el pasado a obtener datos del presente que serían datos erróneos, ya que es una situación, eh, es una situación extraña. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a presentar los gráficos y las curvas de capacidad. Los primeros gráficos es de la simulación contando de 0 a 900 segundos, lo que serían 15 minutos. Bueno, como se puede ver, mediante se van aumentando la cantidad de vehículos, va disminuyendo el promedio de velocidad. En el penúltimo punto se puede ver cómo sube el promedio de la velocidad. Esto es porque anteriormente los carros iban disminuyendo su velocidad por las presas, por así decirlo. Ya después, cuando se logra avanzar, aumenta la velocidad y después vuelve a disminuir. Siguiente. Esto es el promedio de la densidad de vehículos, que se puede ver cómo va aumentando. Siguiente. Y esto es un promedio del tiempo de viaje que se realiza. Se puede ver significativamente cómo aumenta el tiempo de viaje. Si seguimos, los siguientes gráficos serían de 15 minutos a 30 minutos. El siguiente, por favor. Estos serían, como dije anteriormente, de 15 minutos a 30 minutos, y se puede ver cómo disminuye la velocidad del primer punto al segundo punto y los demás son un poco más estables. Siguiente, por favor. Se puede ver también como en las otras gráficas cómo la densidad aumenta significativamente a comparación del primer punto al último punto. Y la última gráfica, por favor. Esto también aumenta el promedio de viaje. La gráfica está en segundos. También decidimos realizar dos tipos de gráficas, de 0 a 900 y de 900 a 1800 segundos, porque al principio, como se supone que no hay autos, es poco realista. Entonces, por eso decidimos hacer distintos gráficos. Y también es importante mencionar de que esto es un promedio de los datos que se pudieron sacar de Sumo. Y bueno, algo para destacar es que en los datos se podía ver cómo específicamente en el sector de la rotonda era donde se podría decir, menos eficiente. Y para terminar, vamos, bueno, a la simulación. Sí, finalmente vamos a presentar una corta simulación en Sumo, donde vamos a realizar la ilustración de un caso con los datos que hemos seleccionado. Tomamos que aproximadamente 95.000 vehículos, incluyendo buses y otros que son representados como buses en el programa, son los que pasan por esta carretera. Decidimos hacer la presentación en vivo para facilitar su entendimiento y que así todos puedan apreciar de una mejor manera cómo reacciona la demanda vehicular con estos parámetros. Okay, vamos a observar lo que consideramos como los dos puntos de mayor concentración vehicular o donde se produce más congestión vehicular en esta carretera. El primero siendo acá en la zona que va hacia Barrio de Heredia. Se puede observar, ahorita no, pero en la mayoría de nuestras simulaciones, cómo los vehículos se van deteniendo en la intersección hacia el norte, además de que hay un semáforo siguiendo esa carretera y
provoca que que los carros se detengan. Y luego más para abajo tenemos el otro punto que es el que vamos a estudiar o nuestro segmento a estudiar, que es el del puente y rotonda Juan Pablo II. Acá está. Bueno, esta parte, los carros que vienen, los carros procedentes de Romoser y Pavas, tanto los carros procedentes de La Uruca y los de, bueno, más que todo estos dos y los del hospital, eh, en su en su mayoría intentan incorporarse a la ruta 1. Como como esta parte de abajo tiene un SEDA, eso provoca que tanto la rotonda como toda la ruta colapse. Entonces, creemos que este es como el segmento más importante a estudiar y eso sería. Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta a los compañeros? Si quiere, le tiran las diapositivas otra vez para ver para revisar un poco. Tal vez una corrección, ¿verdad? En terminología, recaudación suena a recaudación de impuestos. Entonces mejor recolección de información. No recaudación. Recaudación suena como que va a recaudar impuestos, ¿verdad? Entonces, recolección es más apropiado. Después, ahí decían cuántas personas transitan por día. Son cuántos vehículos, ¿verdad? Porque un bus puede viajar 40 personas, ¿verdad? 50. Entonces, los datos de ahí son vehículos, no son personas, ¿verdad? Eso es un uso de vocabulario. Después es bueno, ¿verdad? Que igual como los equipos anteriores puedan presentar bien. Ustedes ya hicieron una simulación, ¿verdad? Hicieron unas curvas, cómo se distribuyen los viajes, ¿verdad? En su origen y destino, ¿verdad? O sea, cuántos porcentajes de vehículos de esos TPE, ¿verdad? Cuántos vehículos de ese volumen vehicular que se simuló provienen de Cagliari, cuántos de Castella y cuántos siguen a Pista, a San José, cuántos se desvían a Uruca, cuántos se desvían a Pavas. Es bueno que puedan documentar bien y presentar esos son hipótesis, ¿verdad? De la simulación y depende de esos datos de entrada, resultados pueden cambiar mucho. Entonces es bueno tener eso claro, ¿verdad? Y tener algún juicio ingenieril o fuente de información que valide eso. Luego, en la simulación de curva de capacidad, pueden presentar un poco la diapositiva de curva de capacidad. Yo recomiendo que no usen los primeros 15 minutos, ¿verdad? Porque eso se llama efectos de borde, porque además, digamos, imagínense que yo soy cliente, ¿verdad? De hecho, un cliente no le interesa cuál es cuál, ¿verdad? Más bien le interesa que lo que uno simula sea, o los datos que uno da sea realidad, sea la correcta. Entonces, uno debería tener criterio de decir, bueno, estos primeros 15 minutos está sujeto a efecto de borde, ¿verdad? Borde que es borde inicial, borde final, donde empieza con 0 vehículos y termina con 0 vehículos. Eso no es realista, siempre hay vehículos ya presentes. Entonces, es bueno no considerar, por ejemplo, de 15 a 30 o 30 a 45, esas dos partes. Y también es bueno, o sea, eso es bueno, ¿verdad? Porque recuerden que hay muchos segmentos, ¿verdad? O sea, esa curva de capacidad de Cagliari y de San Pablo segundo hay bastantes segmentos, según el enunciado, ¿verdad? Entonces, las estadísticas que obtiene cuál segmento es, o es un promedio de segmentos, y ese promedio tiene mucha desviación en los datos o hay uniformidad, todo eso, de hecho, son muchos detalles que hay que discutir, ¿verdad? Y además, es bueno que cuando ya avanza más,
una curva, digamos, que va desde 1500 a 2500. Vean que en ese momento de 1000 vehículos, velocidad promedio no cambió mucho, 54 a 52. O sea, 2 kilómetros por hora es nada, ¿verdad? De cambio. Entonces, es bueno que puedan completar esta parte que falta, ¿verdad? La curva. ¿Qué pasa si tiene 100, 200, 500, 700, 900, 1000? Completar la parte de la curva inicial, ¿verdad? Para que sea una curva completa. También aumentar, por ejemplo, hasta 4000, ¿verdad? O sea, extender toda la curva y ya ustedes pueden saber con los datos de TPE, o sea, ustedes decían que son mínimo 9000, ¿verdad? Por día, 9000, a la mitad son 45,000, 90,000, 45,000, 45,000 o 50,000, o sea, por los factores horarios, eso anda por ahí de 3,000, 4,000 vehículos por día, entonces debería también tener la curva hasta ahí, ¿verdad? O sea, completar bien la curva. Y un comentario, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál tramo de tiempo a tomar? Ya uno hay que definir bien, ¿verdad? Y tener claro, cuando uno presenta, decir, corremos simulación de 1 hora y tomamos las estadísticas de tal minuto a tal minuto, porque es más representativo. Entonces, los primeros 15 minutos, que no es lo más ideal, o sea, no es representativo de la realidad, entonces se descarta, no se presenta, ¿verdad? ¿Para qué presentar información que puede confundir a la gente? Entonces, presenten nada más los que son más válidos. Después, en los tiempos de viaje, los gráficos de tiempo de viaje, que más abajo, ¿verdad? Tiempos de viaje, ¿qué unidad tiene? Igual falta unidad de densidad vehicular, ¿verdad? Tiempo de viaje es esto. ¿Eso qué unidad es? Y eso son 200,000 o 200. Profe, eso está en segundos. Ok, no voy a poner segundos, ¿verdad? Y aquí son 150, ¿verdad? No sé si son 150, quitar esos decimales, que son un montón de decimales que no interesa, ¿verdad? Pero, y además, vean, como les decía, hay que extender la curva porque si, según la simulación de ustedes, de aumentar vehículos de 1500 a 2500, de los segundos de más, ¿son cuántos? 100 segundos, ¿verdad? De más. O sea, un minuto y medio de más. Entonces, minuto y medio de más, creo que no es tan grave todavía, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo es que ya se demora 10 minutos más en viaje? Que ya se congestiona todo, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, tener esa curva completa, ¿verdad? Como decía, hay que definir bien cómo se distribuyen los viajes en su origen y destino, porque eso es la entrada a simulación, y sin esa entrada, si no presenta esa entrada, uno no puede saber qué está corriendo uno, ¿verdad? Puede estar corriendo escenarios que no es realista. Esos son los datos del escenario, ¿verdad? Y después, en la simulación que presentan, ¿verdad? Eso es para la propuesta de trabajo. Yo veo que Castela está colapsada de buses, puros buses. Entonces, yo creo que quizás el porcentaje, o sea, la composición vehicular de Castela quizás hay que modificarlo, ¿verdad? Quizás de la Castela quizás no hay, vean, un montón de buses, ¿verdad? O camión pesado. Entonces, yo creo que quizás ese composición no es tan representativo, ¿verdad? Que yo veo una cola de bastantes buses ahora en la simulación anterior. Entonces, esos hipótesis a veces hay que revisarlos bien, ¿verdad? Y entonces, o sea, no sé, tienen que hacer más simulación y después igual lo que viene después de esto es que, ok, tengo curva de capacidad y después tengo que encontrar cuál es el problema en esta autopista, ¿verdad? Si será solo por una capacidad o hay problemas como algunos grupos dijeron que hay problemas en salida a la rotonda. Aquí yo veo, digamos, ¿verdad? Problema de entrada a la pista, también eso lo dijo un grupo que va a mejorar esa entrada, pero bueno, eso ya es parte, digamos, de lo que viene, ¿verdad? O qué mejora uno puede dar, ¿verdad? A este segmento de pista. ¿Ok?
Entonces, nada más son aspectos por mejorar, ¿verdad? Para que ya quede bien el trabajo hecho. Recordar para todos los equipos las unidades, ¿verdad? O sea, si ponen gráfica, ponen unidad, porque si no hay unidad, no sé qué significan los números, ¿verdad? Y una diferencia de unidad puede significar mucha diferencia. No sé si hay preguntas. Yo creo que según el cronograma, el informe final es de jueves en 8, ¿verdad? O sea, otra presentación. Y después igual tienen que subir informe final, ¿verdad? Informe final es para de hoy en 15. O sea, presentan y después, si tengan correcciones, lo corrigen y ahí suben informe, ¿verdad? Final a mi acción virtual. Y después taller de estructuras lo pasamos una semana después, ¿verdad? Taller de estructuras queda para 8 de junio. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Quedan para entonces, taller de estructuras quedan para 8 de junio. O sea, 8 de junio deben tener todos los torres fallados, ¿verdad? Cada uno en sus casas. ¿Ok? Y después igual, para taller geotecnia, vean que ya quedan los últimos 3 semanas, ¿verdad? De talleres. Ya no hay más. Entonces, fallan, ¿verdad? La estructura, geotecnia, igual, ¿verdad? Geotecnia quizás es más rápido, bueno, depende, ¿verdad? Entonces, bueno, que planee con tiempo la ejecución de esos talleres, que creo que son más individuales que grupales, es para que intercambien, ¿verdad? Ideas y compartan información. No sé si hay Profe, preguntas. Ajá. para el jueves es lo de la gira virtual, ¿verdad? El informe. Ajá, para este jueves, gira virtual. 21 de mayo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Estamos? ¿Esos datos que dice que debo investigar los puedo meter en el informe o son solo para referencia mía? ¿Datos que debe investigar en qué sentido? Que acerca de la obra, que habla de, bueno, el país, la ciudad, el contexto y todo eso, lo debo meter aparte en el informe. Creo que ahí dice, en el enunciado, que hay que meter todo eso en el informe, ¿verdad? O sea, aparte de la información que se les suministra, ustedes tienen que buscar más información para completar el informe. Tengo una pregunta con respecto a las imágenes. Que, bueno, yo coloqué 12 imágenes, pero muy pequeñitas y una a la par de la otra. ¿Eso cuenta como 12 o puedo dejarlas? Son pequeñitas. Eso Si es lo son que puede llegar. pequeñas, las puede dejar así, ¿verdad? Ah, Que sí, esas no, imágenes no hay tanto problema. ok, perfecto. Entonces, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Igual, ¿verdad? Si hay problemas o dificultad técnica, me avisa, ¿verdad? Y si no pueden terminar el informe final, no puede presentar, entonces igual me avisan con tiempo, no una noche antes, ¿verdad? Me avisan para, si todos tienen dificultad, no han podido por cuestiones técnicas, lo aplazamos un poco, ¿verdad? La presentación, o sea, como es un trabajo más grande, entonces eso es entendible, ¿verdad? Ya que ustedes están empezando, estamos tirándolos al agua sin que saben nadar, pero eso es parte de aprendizaje. Entonces, si hay dificultad, me avisa antes, ¿verdad? De que no, por ejemplo, tiene muchos exámenes de cálculo con un montón y no pueden todo, entonces, bueno, ahí lo corremos un poco. Eso negociar, pero me avisan con tiempo. Y no que muchos equipos ya han avanzado mucho o tienen listo y solo algunos no pueden, ¿verdad? Entonces, si fuera así, ya sería injusto con los demás equipos. Ok, entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.